Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Vaya repercusión, ¿no? Muchísima. La verdad es que hay que dar las gracias a toda esa gente que mandó mensajes al 7640 dándonos su testimonio, porque gracias a esa nueva vía de contacto hemos podido establecer conexión con ellos y la verdad nos han contado unas historias realmente escalofriantes, Iker. Tú has sido el encargado del equipo, Carmen, de hablar con cada una de estas personas. Os pedimos disculpas porque es imposible, claro. De los cientos de mensajes que hubo, seleccionamos unos cuantos. Algunos habéis querido hablar, otros han mantenido silencio, pero también daros las gracias porque habéis demostrado que, bueno, sois una audiencia muy especial, participativa. Muchos tenéis reparos y nos hemos encontrado con un mensaje bonito, que era: si esto es bueno para el programa, yo hago un esfuerzo y cuento mi testimonio. Carmen, casos de todo tipo que vamos a ir desgranando en una experiencia, creo que, pues distinta, y abrimos ya las vías de contacto para que esta misma noche también tengamos esa forma de conocer casos distintos y muy parecidos en su forma, en su nexo, en el terror que provocan. Durante toda esta semana, con esa acogida, hemos planteado este programa con un montón de investigadores, con la psiquiatría, con investigadores norteamericanos que iniciaron este fenómeno que en Estados Unidos fue un auténtico boom. Abrimos ya las líneas, ¿te parece, Carmen? Claro que sí, quería. Además, daremos buena cuenta de los mensajes que nos lleguen a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Si habéis tenido un visitante de dormitorio, pues por favor, contarnos vuestra historia, cómo van a hacer, y luego escucharéis muchos de los oyentes de Milenio 3 a los que hemos llamado y con los que hemos contactado. 7640, palabra clave, milenio, espacio y el texto que vosotros queráis. Y además, hoy, como siempre, un sorteo especial para, bueno, culturizarnos por lo menos en el mundo del misterio. Un libro que habla de estas cosas. Se llama Humanoides, lo escribió Javier García Blanco, editorial Edad, y el subtítulo era más que expresivo para la noche de hoy. Una noche, advierto, una noche, aviso, fuerte, dura en su contenido. El libro se llamaba, como digo, Humanoides, y ese subtítulo era Encuentros con entidades desconocidas. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, por supuesto, vuestro amigo Iker Jiménez, y hoy con una participación muy especial, ya veréis qué sonidos, nuestro lugarteniente en la nave del misterio, que ya está a oscuras, como este estudio número 1 de la cadena SER, don Juanma Rasquet. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y que hay temas, no sabemos por qué, pero desde luego la idea que se le ocurrió a nuestro jefe Mariano Reví fue espectacular por los frutos que está dando. Este programa es precisamente un resultado de esa conexión viva, directa, segundo a segundo, minuto a minuto, con vuestras preferencias y en este caso con vuestras experiencias. Yo no me podía creer, os lo digo sinceramente, que tanta gente en este país, por el porcentaje que puede ser la gente que nos escuche, que por fortuna sabemos que sois bastantes, que se decida a escribir ese mensaje y que tenga las agallas de contar una experiencia que suele ser muy dura, muy traumática. Pues si hacemos una mínima encuesta, una mínima estadística, nos daremos cuenta de que son muchos. Pero os voy a dar un dato interesante, un dato francamente inquietante. El fenómeno no es nuevo, ni mucho menos, a pesar de que en los años 80 es cuando toma tarta de naturaleza. Yo tengo en la mesa de este estudio uno, como siempre, piano al fondo, nuestros amigos de la SER en su retrato, La penumbra, como no, y dos libros importantísimos. Sabéis que siempre nos rodeamos de los documentos originales. Uno dice Communion, Whitley Strieber. Fue 23 semanas, 12 de ellas seguidas, número 1 en Estados Unidos en la lista del New York Times. Fue un impacto sin precedentes en la sociología norteamericana. Por y dos ojos almendrados que me miran inquisitivamente. Y el otro, que quizás piensan, algunos critican, que parió, si se puede decir esa frase, este fenómeno, y lo hizo popular. Bud Hopkins, su libro se llamaba Intrusos. No se había escrito nada igual nunca en el país. Y decía el subtítulo, la sorprendente historia que conmocionó a América. Y vaya que si lo logró.
Pero como os digo, el experimento no era para nada nuevo. La gente veía cosas, lo que pasa que desde luego, según pasa el tiempo, nuestro filtro cultural las va modificando. Fijaos en el dato, amigos. En 1889, en el mes de junio, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres hizo una encuesta a 17.000 personas. Estaban elegidas aleatoriamente. El cuestionario era lo más singular, sobre todo para esa época, en la que apenas se conocían estos temas. Tan solo el espiritismo empezaba a dar sus balbuceos. La pregunta era, ¿alguna vez, creyendo estar totalmente despierto, tuvo usted la clara impresión de ver o ser tocado por un ser? Y esa impresión, por lo que usted sabe, sospecha que no se debió a cualquier causa física externa convencional. 1.700 personas, repito, la encuesta era aleatoria, era en Londres, aseguraron que sí. Y es más, de esas 1.700, más de 1.400 daban datos de una similitud casi matemática, como nos ha ocurrido a nosotros con vuestras llamadas. Hablaban de fenómenos físicos. Al mismo tiempo de que en mitad de la alcoba aparecía alguien que le miraba, algunos podían ser identificados con personas, conocidos por el testigo, otros no. Ocurrían fenómenos como parálisis, ganas de vomitar, un cuerpo completamente revuelto, temblores e incluso en algunos casos, año 1889, heridas repentinas, algo parecido a ampollas, a quemaduras que surgían en los cuerpos. Todo esto se conocía, todo esto estaba ahí. Sin embargo, hasta que no llegaron esos dos libros que tengo ahora aquí, el mundo moderno no supo de este fenómeno. El misterio ya no estaba en viejas casas, el misterio ya no eran luces en el cielo. El misterio, queridos amigos de Milenio 3, venía a visitarnos a nuestro propio dormitorio. Ahora todos muy atentos si estáis en la cama. Arroparos, porque Carlos Barroso nos va a contar este dato. En 1987, dos libros provocan un cataclismo en el panorama literario norteamericano: Communion, de Whitley Strieber, e Intrusos, de Bob Hopkins. En ambas obras se daba luz verde al nacimiento de un nuevo misterio: los visitantes de dormitorio. A partir de ese instante, decenas de miles de personas confesaron sus experiencias en un aluvión sin precedentes. Gente de toda condición y cultura tenían un nexo común. Impacto brutal. Carmen Porter, ¿quién era Whitley Strieber, por ejemplo? Vamos a conocerlo un poco. Vamos a saber por qué este escritor norteamericano montó semejante follón y que tiene, como vemos, secuelas todavía en el año 2003. Whitley Strieber nació en 1945 en San Antonio, Texas. Estudió artes en la universidad de su localidad y guión en la Escuela de Cine de Londres. En los años 80 se convirtió en un afamado escritor de novelas de ciencia ficción y de terror. Gracias a sus escritos sobre una serie de vivencias personales, se convirtió en el abducido más culto y famoso del mundo. Es autor de libros como El ansia, El despertar de los lobos, Sacrilegio o Pesadilla. El 26 de diciembre de 1985, Strieber se hallaba en una cabaña en las montañas del norte de Nueva York, en compañía de su mujer, su hijo y de un matrimonio amigo. Tras pasar una agradable jornada navideña, se fueron a dormir y fue entonces cuando comenzó a escuchar un extraño ruido en el salón. Cuando se fue a levantar para ver qué sucedía en el piso inferior, observó que la puerta de su dormitorio comenzaba a abrirse. Acto seguido vio un ser pequeño, de ojos negros rasgados, cara ovalada y boca recta, que se acercaba hasta su cama. Ante el miedo que esta visión le provocó, hizo instalar en la cabaña un gran sistema de alarmas. Tenía siempre una escopeta a mano y revisaba los muebles y su cama antes de echarse a dormir. Relató sus vivencias en el libro Comunión, una historia real, que se publicó en 1987 y fue traducido a casi todos los idiomas, llegando a vender más de 10 millones de ejemplares. En este libro por primera vez se habla de visitantes de dormitorio. Según el New York Times, Communion alcanzó el primer puesto entre los bestsellers en pocos días, mientras que Intruders, de Bob Hopkins, su compañero, ni siquiera figuró en la lista de los más vendidos.
Más de 8.000 personas le escribieron contándole su caso. Esto le llevó a crear la Fundación Communion, que se dedicaría a recoger testimonios, investigarlos y aconsejar a los testigos para saber cómo enfrentarse a este tipo de situaciones. Al poco tiempo disolvió esta fundación. Bueno, pues este era Whitley Strieber. Hay un detalle interesante, y es que el pique, entre comillas, de Whitley Strieber y Bud Hopkins fue tremendo. Eran dos investigadores, dos escritores. Strieber se atrevía a hablar de una experiencia personal. No es como este caso que ahora vamos a contar de Bud Hopkins, que eran, bueno, otros testigos. Él se ponía como testigo de esta historia. ¿Fue una invención? ¿Fue algo profundamente real? Lo cierto es que esa disputa, como decimos, duró muchos años. Mientras Strieber tenía gran predicamento entre los americanos, Bud Hopkins se convirtió en un fenómeno, sobre todo en el resto del mundo. Es muy curioso, porque hablaban que era más serio, que investigó más profundamente y que su fundación, curioso, también tenía otro grupo de autoayuda a esta gente que tenía tantos problemas porque había recibido visitas dentro de su dormitorio, visitas que no podían explicar. Pues dicen que Bud Hopkins consiguió, con el tiempo, profundizar mucho más en la historia. Se le considera, para bien o para mal, el gran experto, el gran iniciador de este enigma. Y ahora vamos a conocerlo. Bud Hopkins nació en 1931 en Wheeling, West Virginia, y se graduó en Arte e Historia del Arte en Oberlin College en 1953. Fue un prestigioso pintor y escultor, recibió varios premios nacionales y sus obras fueron expuestas en los mejores museos del mundo. Un día decidió dejarlo todo para dedicarse al estudio del fenómeno ovni, ya que había tenido una experiencia personal a los 11 años que le había dejado muy marcado. En 1980 publica su primera novela, Missing Time, Tiempo Perdido, y al igual que Strieber comenzó a recibir numerosas misivas en las que le contaban sus experiencias. Hopkins comenzó a definir las abducciones como una epidemia invisible, por lo que comenzó a organizar grupos de autoayuda para abducidos. En 1987 publicó su segundo libro, Intruders, donde asegura que el objetivo de los extraterrestres era crear un híbrido extraterrestre-humano. Pocos meses después de la publicación, la cadena de televisión CBS hizo una serie sobre los casos que Hopkins narraba. Con los beneficios que tuvo con sus libros, Hopkins creó la Fundación Intruders, dedicada al tratamiento, consejo y seguimiento de los protagonistas de estos casos. Bueno, Bud Hopkins tenía sus ideas, años 80, en Estados Unidos estaba muy en boga el tema de las abducciones, por eso las definen así, aunque eso es otro tema que un día tocaremos. Es el supuesto rapto o agresión por seres desconocidos. Hoy en día los investigadores desde luego no son tan crédulos y piensan que todo esto puede ser el reflejo de nuestros propios miedos. Y aquí hoy van a estar investigadores y por supuesto la ciencia oficial, la psiquiatría, que nos va a decir qué hay de cierto. ¿Nuestra mente acaso puede formar una pesadilla real? ¿Alucinación, espejismo? Hay algunas que dicen, y lo dice la psiquiatría oficial, son tan claras, tan nítidas, ocurren en vigilia. Y pensad en el término, no podemos distinguirlas del resto de la realidad. Son igual que el resto, están ahí y para nosotros son una proyección, son reales. Dentro de poco, por supuesto, estará aquí Katia Rocha con el 7640, palabra milenio. Queremos recibir ya vuestros casos, vuestras historias y, cómo no, vuestra opinión. ¿Os han pasado relatos como estos? ¿Os han ocurrido? ¿Han sido visiones de individuos que habéis conocido? Porque, por la impresión, Carmen, hay dos grandes vías. Una, la gente que ve a alguien, muchas veces después, y lo vamos a explicar punto por punto y paso por paso, tenemos tiempo hoy suficiente, en un estado de shock postraumático, es decir, la muerte de un familiar, un accidente gravísimo, del que salimos, por ejemplo, en coma, la UBI y volvemos a casa. Hay estados alterados de la conciencia que se provocan en ese momento. Y sin embargo hay otra vía, que es la que nos ha sorprendido más. La gente ve un retrato robot, algo, un concepto, una sombra, a veces muy alta, a veces muy baja, que le mire y que le da miedo, y que es algo idéntico a lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Y es más en los testimonios que nos hemos basado, porque y a todos nos habrá pasado, yo creo que a todo el mundo, que le falta un familiar fallecido, justo varios días después, varios meses después de que éste muere, incluso se le oye hablar. Es muy normal debido al estado emotivo en el que nos encontramos, pero lo que más nos ha extrañado es gente que durmiendo tranquilamente, sin tener prácticamente ningún problema, ni ningún familiar que se haya muerto en un tiempo cercano, pues de repente ve a alguien en su dormitorio, a un ser. Algunos los describen como una dama vestida de blanco, muy resplandeciente, otros en cambio lo ven como un ser muy pequeño, cabezón,
con una piel, me describían algunos, gris. Son diferentes las visiones que tienen. Incluso hay algunos que me han contado cómo veían, cuando se sentaba en su cama ese ser, cómo el colchón bajaba por el peso de este supuesto ente. 1:51, 11,3 grados en la Gran Vía, aquí en el estudio 1 de la cadena SER, y os aseguro que va a ser una madrugada muy larga, de investigación en vivo que siempre abrimos para todos vosotros. Nunca lo olvidéis, es un tema que nosotros tanteamos, sacamos en ese archivo del misterio, y que vimos que a vosotros os enganchó profundamente. Nos preguntabais dudas, a favor y en contra, y contabais vuestros casos. Este va a ser el resultado. De momento hemos conectado con Bud Hopkins, el principal investigador de este tema, el autor de Intrusos, el autor de la fundación Intrusos, que hacía que miles de personas en toda Norteamérica siguieran terapia de diverso tipo porque tenían un auténtico trauma, porque habían vivido no solo una, sino 2, 3, hasta 4 experiencias de dormitorio, incluso a veces siendo corroborado desde fuera por un familiar. Es decir, no solo la veía una persona, sino que de repente el marido de una mujer, es curioso porque entre las mujeres hay más casos, se levantaba y observaba esa figura, a veces con una túnica, a veces como una sombra, observando fijamente al final de la habitación. Katia Rocha nos ha traducido esta entrevista, le pone su voz, de fondo por supuesto Bud Hopkins, ha hablado con él, y escuchábamos atentamente todo el equipo. Le preguntábamos a Bud cómo empezó todo esto. I got interested in the subject back in 1964. Me empezó a interesar el tema en 1964, cuando tuve una experiencia ovni con otras 2 personas. Y eso me permitió estudiar y leer sobre el tema. En 1975, que eran 11 años después, un hombre que conocía me describió el aterrizaje de un ovni muy cerca de la ciudad de Nueva York. Él vio pequeñas figuras salir de la nave y coger algunas muestras. Estaba completamente asustado. Volví al lugar de la escena con él y fui capaz de localizar otro testigo que vio lo mismo desde otro punto de vista. Escribí un artículo sobre esto porque había más pruebas físicas y como resultado de este artículo mucha gente se puso en contacto conmigo con experiencias similares. Y así, en este momento, descubrí que algunos de ellos habían sufrido un periodo de tiempo en el que desaparecían y otros hechos similares que sugerían la posibilidad de abducciones. Era ya 1976, así que llevo haciendo esto 28 años. Le preguntamos más al amigo Bud Hopkins, le preguntamos por ese impacto tremendo de un libro que contaba una cosa distinta, nunca escrita hasta entonces. Las visitas se producían en pleno dormitorio. ¿Y cómo afectaban a la vida cotidiana? ¿Y qué empezó a ocurrir? Miles de casos, un aluvión de testimonios. No puedo decir todos los casos que he leído a través de las cartas, porque no he podido investigar todos. Venían de todo el mundo. He tenido casos en Arabia Saudí, casos en Japón, casos en Sudamérica y, por supuesto, a lo largo de todo Estados Unidos y Europa. Pero diría que he tenido miles de personas que hablaban de posibles abducciones. He podido investigar por mí mismo unos 700 casos en los últimos 28 pasados años. Over the past 28 years. Nuestro compañero y director de la revista Más Allá, Javier Sierra, fue uno de los más activos investigadores en España del tema de visitantes de dormitorio. En la segunda hora sabremos sus conclusiones. Un experimento increíble que se llamó Diana. Luego vamos a descubrir qué es. Nos contaba esto el buen amigo Javier respecto al impacto mundial de Bud Hopkins. El impacto fue tan grande que incluso instituciones médicas tuvieron que tomar cartas en el asunto en los siguientes años y la Fundación Roper, de un importantísimo magnate norteamericano, financió la publicación de un folleto de más de 100.000 copias que se envió exclusivamente
a médicos y psiquiatras de todos los grandes hospitales y centros médicos de los Estados Unidos, en los que se advertía a estos expertos en la salud cómo debían enfrentarse a la avalancha de casos que estaban llegando a sus consultas de personas que decían haber recibido esas visitas extrañas en los propios dormitorios de sus domicilios. Lo que se consideró una epidemia psicológica terminó incluso implicando pues a un premio Pulitzer, profesor de psiquiatría de Harvard, llamado John Mack, que escribió también otro interesante y polémico libro donde defendía que esto no eran experiencias psicológicas, sino que eran experiencias reales de encuentros cercanos con seres de otros planetas. Ahí estaba. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y este sonido significa, ya lo sabéis, que está por aquí Katia Rocha con un montón de cuestiones, de preguntas, 7640 con la palabra milenio. Katia, buenas noches. Pues sí, un montón de mensajes y parece ser que nuestros oyentes han tenido diferentes experiencias respecto a este tema. Por ejemplo, cuéntanos. Un oyente, Carrie de Jaén, dice que una prima suya durante cierto tiempo después de la muerte de su madre relataba que despertaba paralizada y con un peso sobre el pecho. Qué interesante, Katia, si me permites, porque vamos a tener casos que hemos hablado con los oyentes, ¿verdad?, de esas dos elementos: visión de un supuesto ser difundo y, sobre todo, agresividad o presión en el pecho. Es que a mí me da mucho miedo. Un oyente que afirma que hace unos 8 años se despertó con la figura de un monje a los pies de su cama mirándole. Madre mía, miedo. Muy típico también, ¿verdad? No es... Hay más de monjes o clérigos. Nos dice otro amigo que por favor, si podéis firmar los SMS, sí, que llegue, y si queréis también poner desde dónde nos lo escribís, mejor. Nos dice: hola a todos, soy Ben de Sevilla. Vi al despertar cuando era niño un viejo de tez muy blanca y vestido de clérigo, con capa y sombrero negro. Con atuendos antiguos. Qué horror, yo me duermo para siempre. Bueno, y Manol de Baracaldo dice: ¿cómo debemos reaccionar ante un visitante de dormitorio? A mí me da un infarto, sois geniales, seguid así. Qué interesante, Katia. ¿Cómo debemos reaccionar, no? Bueno, pues luego, en la segunda hora, con el doctor psiquiatra José Miguel Gaona, vamos a intentar saber qué se puede hacer en estos casos. También se repiten las experiencias de personas que se quedan inmóviles viendo. Es increíble la similitud, estoy quedando de verdad. Estando totalmente inmóvil en mi cama, vi situarse frente a mí a un ser como una sombra que me observaba. También otros que nos dicen que se quedaban inmovilizados, le cogían de los pies, le sacaban de la cama, pero no era capaz de ver nada. ¿Qué significa? Bueno, desde luego vamos a saber por lo menos que son los mismos fenómenos, mismas sensaciones que tanto en Estados Unidos estos estudios universitarios dejaron claro, como los que hubo en España. Y esta noche, 2003, hoy estamos a 21, ¿no? Bueno, 22, lo que sea. 22 de noviembre, nos estamos dando cuenta que es que el fenómeno sigue exactamente igual, que la gente ve lo mismo. Seguimos, Un Katia. chico de 14 años dice que estaba durmiendo y a medianoche abrió los ojos y vio un pequeño humanoide. Estaba paralizado. Cerré los ojos y creo que todo es psicológico. ¿Tú lo crees? Bueno, y también podemos pensar que todo es psicológico, que estamos reflejando nuestros más remotos y terribles miedos. Algunos de los casos, Iker. Porque yo creo que nos vamos a llevar estas sorpresas, porque hasta la psiquiatría oficial nos va a dejar, yo creo, que una ventana abierta para decir, bueno, hay un porcentaje que sí, pero hay un porcentaje que la psiquiatría no reconoce ni puede dar explicación. Este va más allá. Dice que se despierta, que nota presencias y que en muchas ocasiones son augurios de malos presentimientos. A su madre también le pasa. O sea, que le ocurre a él y luego pasa algo extraño. Exactamente. Notan, oyen algo y después les pasa algo malo. Bueno, te veo con un sinfín de documentos, es increíble. Y otra vez la misma reacción, Katia, nos estamos dando cuenta. 7640, palabra milenio. Tenemos los 3 libros de Javier García Blanco. Katia, a última hora de la segunda hora que viene ahora, nunca mejor dicho las redundancias, dará los ganadores y os esperamos después de los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER. Tenemos muchos documentos y una hora un poco, dura. Os esperamos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad.
Aquí estamos todo el equipo en la cadena SER. Esto es Milenio 3. Son las 2:06 de la madrugada de este viernes muy especial, en el que estamos abriendo como siempre el abanico de lo desconocido, una investigación nueva. Esperamos vuestra participación, como está llegando ahora mismo, y nos está dejando con la misma sensación. En Milenio 3 casi siempre es muy parecida. Parte de incredulidad, una gran parte de inquietud y una porción no menos importante de asombro. Asombro porque testigos de toda España que están llamando a ese 7640, poniendo la palabra milenio, nos están contando historias y cosas absolutamente parecidas a lo que queda por contar en el resto del programa. Es decir, están adelantando nuestro contenido. Están definiendo sensaciones, angustias, miedos, visiones, incluso incisiones físicas, que luego los investigadores, los psiquiatras, los documentos nos van a contar. ¿Cómo es posible? De ser una broma, es una broma demasiado bien urdida. Quizá habría que pensar que la noche, la oscuridad, esa que ahora seguro que recorréis con vuestros coches, en los camiones, la oscuridad de cualquier dormitorio, de una garita, de una fábrica que estáis vigilando, esa oscuridad sigue siendo un fenómeno misterioso de por sí. Nos da respeto, demasiado respeto. En esa oscuridad, desde la Edad Media, ocurren estos fenómenos. Luego hablaremos de íncubos y súcubos, seres demoníacos que la Iglesia caracterizaba como una realidad, que podían venir a visitarnos. Demonios ayer, hoy seres del espacio, seres de otro mundo, nuestras pesadillas. Si analizamos una visita de dormitorio en China, será muy distinta a la que tengan en España. Serán seres adaptados a los miedos de esa cultura, pero hay un margen, un porcentaje, y esto es incuestionable, que es siempre el mismo, parecido. Y ahí están la presión en el pecho, la inmovilidad, la respiración que se acerca a nosotros, una mano que nos presiona el cuello, un ser sin cara. Y ahora os quiero hacer el anuncio de una novedad. Sabéis que tenemos 2 emisiones, muy importante, tomar lápiz y papel, de 3 a 4 los domingos, de 1:30 a 3, en programas tan duros como hoy, el viernes, y de 3 a 4 los domingos. Estamos preparando un especial de impacto, nunca mejor dicho, La maldición de los Kennedy, la próxima semana, con documentos que creo que pocas veces se van a escuchar en radio. Pero el domingo, es decir, ya pasado mañana, noche de mañana, del domingo al lunes, a las 3, se va a cumplir un viejo sueño, por lo menos un viejo sueño de este que os habla, de Iker Jiménez. Desde hace muchos años oí algunas dramatizaciones por el gran cuadro de actores de la cadena SER. Ese cuadro de actores de la cadena SER, con voces como Primitivo Rojas, Rosa María Belda, Paco Barrero, con la coordinación de Mariano Revilla y con los guiones que vamos a hacer Carlos Barroso y vuestro amigo, van a penetrar en el mundo de los casos reales, los grandes expedientes españoles y también internacionales. Queremos que nos pidáis esos casos que os marcaron, que os inquietaron, que siempre tenéis ahí, que queréis saber más de ellos y sobre todo que queréis saber cómo ocurrieron. Cómo debió de sentirse esa familia que, por ejemplo, en Vallecas, en el año 1992, tuvo que llamar a la policía porque estaban ocurriendo fenómenos extraños, porque se habían encerrado y llevaban durmiendo ya una semana en el salón, porque a través del pasillo una sombra negra que ellos veían perfectamente tiraba las cosas, reptaba por el suelo. ¿Cómo se pudo sentir ese policía que llegó a la calle Luis Marín número 8 de Vallecas y levantó acta junto con otros 3 compañeros de fenómenos extraños? Bueno, casos reales. Queremos que nos pidáis esos casos que os impactan, porque los dramatizaremos en las madrugadas del domingo y muchas veces también el viernes. ¿Queréis una muestra del trabajo que estamos haciendo en el laboratorio ahora mismo? Ahí va un trocito, solo un trocito, de ese caso Vallecas. Prepararos. Anda, vosotros, id allí, no os mováis. No salgáis al pasillo ni vayáis a vuestra habitación. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor si estamos juntos puede que esa cosa, esa sombra no nos ataque en este lugar. Ya está otra vez. No deja de llamarme. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La Ouija no es un juego, Tranquila, no lo es. Tranquila, mujer. Tranquila. No sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando entre escuchamos su voz que salió de ti.
otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Pues lo dicho, un viejo sueño que se va a hacer realidad a partir del domingo. Ese cuadro de actores magnífico de la cadena SER, recreando los casos que vosotros pidáis y que nosotros con la documentación pondremos en sus manos. Ellos sin duda, ya lo sabéis, pondrán la voz y sin duda la magia. Y ahora seguimos hablando del expediente especial de hoy. Visitantes de dormitorio, un fenómeno, bueno, que se escapa a cualquier catalogación, aunque vamos a intentar aproximarnos siempre a la verdad. Carmen, Andoni de Bilbao, ¿no? Efectivamente, Bilbao, que me contaba esta misma tarde cuando le he grabado. Él tiene 23 años y justamente el año pasado observó un ser gris dentro de su habitación que le miraba fijamente. El caso lo hemos elegido como el caso típico que se contaba por miles de personas en Estados Unidos al mismo tiempo que le ocurrió en los años 80, finales. ¿Escuchamos a Andoni? No sé qué hora sería, noté frío y me levanté para ponerme las mantas y demás. Miré a un costado y vi un ser chiquitín o sentado en un sillón que tengo al lado de la ventana. Era bajito, estaba sentado en la silla, como vestido de negro, con la piel como grisácea y unos ojos negros que inexpresivos, mirándote fijamente. Yo fui a encender la luz y cuando encendí ya no había nada. Digo, ya no dormí más y muy mal. Lo pasó mal Andoni, el error ha sido mío. Quería decir que el arquetipo de la figura que él ve, esa especie de sombra grisácea pequeña, no es que le ocurriera en los años 80, pasó el año pasado, pero es lo típico que estaba pasando, que se empezó a denunciar a partir del año 87 con la salida de estos dos libros, Intrusos y Communion. Están llegando cantidad de casos increíbles de personas. Carmen, léenos, luego vendrá Katia, por supuesto, más o menos a 1:30, con todo el arsenal de casos vuestros, pero están llegando preguntas, cuestiones y lo más fuerte, sensaciones personales vividas, ¿no? Nos dice, hola, me llamo Gonzalo y soy de Tenerife y a mí me pasó lo mismo. Estaba en la cama inmóvil y sentí una voz profunda. No se lo deseo a nadie. También Adolf de Figuer, de Girona, nos dice, a mi novia se le apareció un niño pequeño en los pies de la cama para comunicarle que su madre no fuese de luto. Sois geniales. Preguntábamos a Josep Guijarro, uno de los investigadores que empezó la investigación en España de estos fenómenos, sobre el testigo tipo. ¿Podríamos hablar de un testigo tipo? ¿De unas coordenadas concretas donde radican las personas más propensas a ver estas cosas? ¿Podría eso acercarnos a un tipo de patología? ¿Podemos hablar de una especie de shock que afecta solo a una parte de la población muy concreta? Esto nos contaba el buen amigo Josep Guijarro, compañero de Radio Nacional de España y autor del primer libro que se hizo en este país, Infiltrados, seres de 3 dimensiones entre nosotros, un estudio de casos españoles. La mayoría, curiosamente, eran mujeres. Y escuchadme atentamente lo que nos dice Josep Guijarro. Todas las personas presentan una serie de rasgos comunes. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, todas padecieron anemia. Todas, sin duda. Todos los testigos presentan un cierto grado de introversión. Su estado psicológico es normal, pero sí que podemos decir que tienen una manifiesta incidencia, digamos, hacia un grado de inteligencia superior. Tienen un IQ, un coeficiente intelectual alto. No son personas tontas, ni mucho menos. Digamos que es como si se seleccionara un personaje muy determinado, con unas características muy determinadas. Pero a nosotros nos sorprendió sobremanera el hecho de que las experiencias arrancaban, en la mayoría de los casos, un año después de algún hecho traumático. Un accidente, la pérdida de un familiar, algo que establecía una especie de segregación del alma, de cambio de conciencia, que abría, digamos, su mente a un nivel de percepción mayor y, por lo tanto, en el que estos se manifestaban. Es muy curioso, releo las notas que tenía antes Carmen. Y hablando de Bud Hopkins, este hombre que nos seguirá contando algunas cosas inquietantes, él decía que definía este fenómeno cuando en Estados Unidos empezaba a ser un fenómeno, un aluvión, como epidemia invisible. Y las ideas y las tornas han ido cambiando. Ya nadie piensa, o muy pocos. Claro, cuando vemos algo desconocido, ¿qué puede ser? En la Edad Media serían duendes.
y en el siglo XIX serían espíritus. Son idénticos o muy parecidos a lo que se sigue viendo ahora. Mismo retrato robot. ¿Ahora qué pueden ser? Durante una época más o menos fueron seres de otro mundo, la aventura espacial, la creencia en los ovnis. Bueno, pero eso empezaba a tener demasiados problemas. Estos seres dentro de las habitaciones, quien dice verlos, dice también que se esfuman, que son inmateriales. Parecían más bien proyecciones de nuestra propia mente o de nuestros sueños. Algo que está ahí y que no parece precisamente físico. Hopkins hablaba de epidemia invisible y él empezó a tejer una idea francamente macabra, y es que estos seres han estado siempre ahí, apareciéndose en momentos clave a personas clave, y ya sabéis por dónde voy, creando las religiones, creando las creencias. Una aparición en un momento clave significa que tal profeta o tal otro funde una forma de ver la existencia. Para Bud Hopkins y no pocos investigadores, esta realidad paralela ha estado ahí siempre, y simplemente está jugando con nosotros como marionetas. Carmen, la psiquiatría oficial, alucinación, visión, espejismo, sugestión, y sobre todo dos términos que, bueno, a nivel científico explican esto. Visiones o alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas, ¿qué son? Pues la alucinación hipnopómpica es una alucinación auditiva, visual o táctil que se produce durante el despertar matutino, cuando nosotros nos levantamos y parece que escuchamos algo en ese mismo, que estás entre la vigilia y el sueño, cuando te vas a levantar de la cama y oyes, como mucha gente, una musiquilla, otras personas ven pues, un ser dentro de su habitación, una luz, una sombra, un reflejo. Los tratados científicos hablaban en este tipo de visiones de que los últimos fragmentos, como si fueran diapositivas de nuestro sueño, se han quedado todavía enganchados de alguna forma en los movimientos no perceptibles del ojo humano, y digámoslo así, nos despertamos repentinamente y entonces algunas imágenes se han filtrado con la realidad. Yo vuelvo a repetirlo, si me permites, Carmen, porque la descripción que nos daban los forenses cuando hablábamos de esto era espectacular. La visión típica, pero científica, explicable, es que tú abras el ojo y lo primero que veas es, por lógica, una imagen que te viene encima, muchas veces una cara. ¿Podría explicar esto del fenómeno de las visitas de dormitorio? Y también la ciencia habla de alucinación hipnagógica. Es un estado entre el sueño y la vigilia, donde los sueños son tan vividos que parecen ser reales. Es una alucinación también auditiva, visual o táctil, como en la anterior definición, pero esta se produce durante el inicio del sueño, cuando estamos a punto de dormir, ¿no? Lo que llaman duermevela, ¿no? A nivel, en Castilla muchas llaman veces, duermevela. además, a todos los oyentes les habrá pasado que alguna vez están soñando que se caen por un precipicio, incluso se agarran a la cama porque de verdad parece que te estás cayendo. Pues sería en ese momento, cuando se produce esta alucinación o visión hipnagógica. Seguimos recibiendo comunicaciones al 7640 por parte de nuestros oyentes, y lo que hacemos por lógica en este programa, donde vosotros sois los protagonistas, va a ser seguir oyendo vuestras historias, vuestros documentos, pero también, por supuesto, acudir a la ciencia oficial. ¿Qué opina la ciencia oficial hoy en día de este fenómeno que, sean seres de otro mundo, sean seres de aquí, de allá o imaginaciones, lo que no hay duda es que es un misterio, porque es un fenómeno social que afecta al ser humano, que afecta a nuestro hermano el hombre? José Miguel Gaona, psiquiatra, nos explica con más detalle qué piensa él, qué piensa a día de hoy la psiquiatría de este fenómeno rotundamente real, pero para ellos explicable. De hecho, cuando uno está durmiéndose, existe, pues por así decirlo, una especie de desconexión paulatina de nuestro cerebro, de nuestra conciencia con la realidad. Y nuevamente, al despertar, ocurre el mismo proceso, pero al contrario, es decir, vuelve nuevamente a ejercerse esa especie de conexión. Entonces, en un momento dado, en el que todos los sentidos no están perfectamente conectados, armonizados con la realidad, por ejemplo, en el mismo momento del sueño, pues pueden provocarse una serie de alucinaciones que de luego se llaman hipnagógicas, y por el contrario, en el momento del despertar existe otro tipo de alucinaciones que son las hipnopómpicas. Y son muy descritas, de hecho, a lo largo de la historia, en la literatura. Muchas veces se les ha atribuido pues alguna relación con fenómenos religiosos, con visiones, etcétera, pero forman parte de la fisiología del sueño. Pero en segundo lugar, uno de los temores, de los más profundos temores en un momento dado durante el sueño, desde luego, es, dado que nos encontramos con nuestra conciencia, con nuestras defensas en niveles muy bajos, es el que otra persona se haya aproximado
al lugar en el que nos encontramos refugiados dentro de nuestro propio sueño. Esto sucede incluso con animales mientras están justamente en ese estado onírico. Ahora bien, justamente muchas personas, además, cuando se encuentran especialmente además en el momento del despertar, es decir, cuando coinciden las alucinaciones de tipo hipnopómpicas, pues sufren también de una verdadera parálisis. La pregunta sería lógica. Si esto es absolutamente normal, cotidiano, ¿por qué tanta gente describe sus miedos de una forma tan exacta, como si se enfrentasen a una realidad idéntica? Lo estamos viviendo esta noche, con esos casos que están llegando y que nos están dando elementos concretos que siempre se repiten, que son repetitivos y, repito, sin ninguna conexión entre los testigos, sin ninguna conexión ni de familiaridad, ni de conocerse, ni del mismo lugar, de toda España. Nos está dejando realmente inquietados. Y lo más, sugerente es que los seres suelen ser muy parecidos. Los seres que la gente dice ver. ¿Por qué? Porque son lo más profundo, representan lo más profundo de nuestros miedos, no lo sabemos. Escuchad y ahora nos comentáis. Poca estatura, cráneo sobredimensionado, ojos almendrados y extremidades de apariencia frágil. Los relatos analizados tienen un grado de similitud que escapa al factor de la simple casualidad. ¿Quiénes son estos seres? ¿Alucinaciones, espejismos, el reflejo de nuestros miedos o algo rotundamente real? Desde luego que para nuestro amigo Enrique de Palencia, otro de los cientos de amigos que, escribían casi confesando una historia que a los demás nos puede parecer lejana, como ocurre todo. Cuando vemos la muerte en televisión o un accidente de tráfico, por desgracia, siempre pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir. Cuando vemos o escuchamos por la radio incluso las desgracias, pensamos que somos ajenos y para nada. La vida está ahí, absolutamente como un hilo que lo envuelve todo. Y también hay un hilo para el misterio, para el fenómeno paranormal. Enrique era uno de tantos de Palencia que, claro, podía reírse de estos temas cuando los veía desde fuera, hasta que un día, mejor dicho, una noche, le ocurrió algo y ya no pudo dudar. Vamos a escuchar a Enrique. Yo dormía al lado de mis padres, dormía con ellos en una cama al lado, y así que de estos que te despiertas por la noche y de repente me miré a la puerta y vi como una sombra. Yo pensaba que era uno de mis hermanos y eso, pero al ver que ni se movía ni nada y era demasiado alto, porque mis hermanos eran pequeños cuando eso, pues una sombra gris que no se le veía ni la cara ni nada. Y ahí estaba quieto, ni se movía ni nada. Hasta que me giré, intenté dar la luz ya del mismo miedo, llamar a mis padres, pero no podía ni reaccionar. De esto que te entras miedo y que no puedes ni hablar. Fue unos, 10 minutos o así. Y estaba así inquieto, viendo a ver si yo hacía algo o nada. Intentaba llamar a mi madre que estaba al lado, pero no podía. Su madre estaba al lado, él intentaba gritar como una pesadilla, sin duda alguna, pero con la conciencia de estar perfectamente despierto. En España, en los archivos ufológicos más rancios, pero también más clásicos, no encontrábamos fenómenos de este tipo, muy pocos. Hablo de esto porque muchos investigadores han hilado, quizá era lo más próximo en cuanto a misterio, al fenómeno ovni con todo este tipo de cosas. Y es cierto que en muchos casos, incluso dentro de las habitaciones, previo a estas apariciones, han ocurrido pequeños estallidos de luz. Pero me parece, desde luego, unas pruebas demasiado, frágiles para unirlo al fenómeno ovni. Lo cierto y verdad es que en los archivos, como digo, había un caso inquietante, uno de los primeros ocurridos en España. Era en la Pobla de Montornés, en Tarragona, y un importantísimo empresario de la zona remitía a un importante también centro de investigación catalán, completamente aterrorizado, devorado por el pánico, una historia como tantas otras, pero es la primera quizá que llegaba a los archivos oficiales de investigación en España. Estaba en su dormitorio, acompañado de su esposa, y escuchó una voz, una respiración, un sonido que era completamente normal en ese momento. Es un chalet completamente aislado. Pensó lógicamente en ladrones. Cuando se despertó, vio que junto a la ventana, pero dentro de la habitación, había un hombre tan alto
que tenía que encorvarse para no darse con la cabeza en el techo. Un hombre que, según ese testimonio, parecía vestido con algo semejante al traje de los hombres rana. No se le podían ver los ojos, pero había una visión, algo que miraba. La sensación de este testigo era que ese individuo, sea quien fuere, desde luego completamente anómalo, le estaba mirando fijamente a él. No tenía razón de ser si él no se hubiese despertado en ese instante. Daba la sensación de que justo al abrirse sus ojos en esa especie de pesadilla, él se había hecho realidad. Y lo curioso es que muchos años después, concretamente 14 años después, la organización Roper, una de las más importantes empresas de sondeo de población estadounidense, hacía una encuesta entre los meses de julio y septiembre que fue publicada en toda la prensa y televisión norteamericana. Se encuestó en esta ocasión, y habían pasado 100 años de la anterior con la que hemos empezado en Londres nuestro programa, a 5.947 personas. Había más de un 30% que hablaba de sensación de haber sentido la presencia de una persona o un ser desconocido en su propio dormitorio. Y todos, absolutamente el 100%, indicaban que ese individuo estaba observándoles a ellos, paralizando la escena y con la comprensión perfecta de que había una comunicación, no de palabras, pero que tanto el testigo aterrorizado como el ser sabían que estaban ahí el uno para el otro. Año 1991, entre los meses de julio y septiembre, encuesta Roper. Esa encuesta Roper, que fue publicada en España en algunos grandes semanarios, motivó que dos jóvenes entonces investigadores, llamados Javier Sierra y Josep Guijarro, iniciaron una historia apasionante. Comprobar si en España, esta noche lo estamos comprobando también, año 2003, ocurrían estos fenómenos. Fue una aventura que se llamó Síndrome de Diana. Javier Sierra nos lo explica. Y nació así un equipo de investigación y un proyecto de investigación que aquí recibe el nombre de Diana. Diana son siglas, es un acrónimo que significa Delirio Individual de la Agresión Nocturna Alienígena. Se le dio ese nombre de Síndrome de Diana a esta clase de experiencias que además venían acompañadas de otras características muy peculiares. Los testigos no solo describían esas apariciones singulares de personajes a los pies de la cama que iban precedidas siempre de una parálisis total del testigo, que en ocasiones también venían acompañadas de apariciones de luces extrañas en el dormitorio, de fenómenos casi vinculados a casos poltergeist, de objetos que se movían, etcétera. Así que decidimos profundizar en muchos casos españoles vinculados a estas experiencias. Y descubrimos que muchos tenían elementos comunes muy fuertes con lo que se conoce dentro del argot médico como síndrome postraumático del estrés. Este tipo de síndrome se aplica a las personas que han tenido, por ejemplo, que han participado en conflictos bélicos, que tienen pesadillas recurrentes después de los enfrentamientos armados con otras personas o de haber tenido que matar a otra persona. Tienen mucho en común con personas que han sufrido abusos sexuales o algún tipo de comportamiento hostil tremendamente fuerte, a lo cual deducimos que la experiencia de abducción, si bien no podía demostrarse que era algo real, en el sentido de que un extraterrestre les hubiera sometido a pruebas médicas, sí que era algo psicológicamente real, aterrorizante, fuerte, capaz de cambiar el comportamiento para siempre de muchas decenas de seres humanos, también en nuestro país. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Las 2:30 en punto, Katy, ha sido milimétrica tú también hoy, como los testimonios de nuestros amigos. Como milimétrico va a ser que yo no duermo esta noche. Bueno, un oyente nos dice: tengo 37 años. Cuando tenía 5 o 6 vi una noche en mi habitación la silueta en blanco de 2 niños que iban dados de la mano a 1 metro del suelo. 2 niños dados de la mano. Guiller de Madrid dice que vio una señora muy bajita susurrando, se le acercó y se desvaneció. Desde aquello tengo pesadillas. Este es muy interesante, es un militar de Tenerife y dice que nos puede asegurar que en más de una maniobra le ha sucedido ver apariciones, se sabe, pero nunca se dirá nada. Pero a ver si nos da más información, no le llamamos a este hombre. Sabéis que, como hemos hecho en esta ocasión,
Vosotros habéis puesto, digamos, el cebo, es decir, contarnos las historias, y nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato. Os hemos llamado y os hemos preguntado, como periodistas que somos... Habrá que volver a hacerlo, Iker, porque No. son cientos las de casos que nos están llegando de verdad, y es que cuentan unas cosas terroríficas y además impactantes. Yo tengo una sensación doble. Una, que el fenómeno se escapa por mucho y cada vez seamos más escépticos porque así nos condiciona la naturaleza humana, el fenómeno está ahí y es inquietante. Y otra, que vaya maravilla de audiencia, que no se pueden pedir más cosas. Germán desde Menorca insiste en las soluciones, dice que está teniendo muchísimo miedo y que sí se han dado casos violentos. Bueno, sí se han dado, y soluciones. Cuidado, la palabra solución en este programa tiene un tamiz. Nunca hay una solución porque nunca sabemos exactamente qué está pasando, pero desde luego la psiquiatría nos explicará cosas. Diego desde Barcelona: me despertó mi perro ladrando mientras yo sentía una gran presión en el pecho. El perro miraba encima mío, pero no vi nada. Qué interesante. Oye, verdad, Katia, hoy lo estás abordando, Katia, porque son casos muy concretos, claro. ¿Cómo es el sexto sentido de los animales, verdad? Hay incluso estudios que han hecho con los animales, con ese sexto sentido, incluso con los dueños, que sabían mucho tiempo antes cuando, en el minuto en el que regresaban a casa. Y quien tenga mascotas lo puede saber. Mi perro Brownie ladra siempre una mecedora y encima hay un retrato de mi abuela, muerta. Bueno, seguimos. Un oyente dice que siente como alguien todas las noches se sienta junto a su cama, le toca por encima del edredón y siente mucho calor. Madre mía. Francisco Contreras, que está por aquí con nosotros hoy, compañero. ¿Cómo Buenas estás? Noches. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Y yo creo que asombrado y sobrecogido, ¿no? La verdad es que es un fenómeno... Te tengo que preguntar, has venido aquí, estabas paralizando tus investigaciones. Mira, curiosamente vengo con un caso de visitante de dormitorio. A ver si luego nos lo contáis, De Málaga, de una chica finlandesa que se llama Violeta Tartella, que me narraba hace una semana cómo ella, cuando era pequeña, de los pies de su cama surgió una especie de sustancia líquida. No era humo, sustancia líquida que se transformó en una figura humana, en una sombra, y que desapareció. Incluso recordaba cómo fue el médico para ver si había tenido algún tipo de situación histérica o algún tipo de consumo o intoxicación por sustancias psicotrópicas. Nada. Estás viendo tú, porque estás muy cerquita de Carmen en el estudio, esta pantalla donde nos van llegando los casos. Impresionante la reacción de la gente, ¿no? Hombre, sobrecogedor. Primero que haya una audiencia tan implicada con el programa, de los que estamos hablando, o sea que encima es que están muy puestos, sí. Y sobre todo tan puestos, entre comillas, como dice Katia, porque preguntaban sobre el síndrome de Diana. Vamos a seguir con un montón de casos, pero... Aitor, desde Madrid, nos preguntaba antes incluso de que metieras el corte de Javier Sierra, que era el síndrome de Diana, si tenía algo que ver Javier Sierra en ello. De repente la regresión es efectiva, que también lo comentaba Hopkins en el libro Intruso. Hay un detalle muy curioso, Iker, Carmen, Katia. Casi todos los movimientos religiosos nacen por situaciones como esta. Por ejemplo, el espiritismo, antes del caso de las hermanas Fox, surge porque hay personas como Emanuel Swedenborg o el pastor Irving, que tienen una especie de visitantes de dormitorios, y ellos en trances de sueño se comunican con seres fallecidos. Y ellos ya hablaban de esa comunicación con el más allá. Eso es peligroso, a ver si nos van a querer acusar de montar una secta. No, sabéis que... El espiritismo nacía de un visitante de dormitorio, de varios, entre comillas. Claro, a nosotros nos vas a contar dentro de poco otra historia apasionante, incubos y sucubos, cómo se interpretaban estos casos en la Edad Media. Katia, alucinante. Mira, por último te voy a leer uno que es muy inquietante. En 20 años he tenido 3 visitas. Me despierto sudando y siempre es una cara de hombre a través del cristal de la ventana que se ríe sin hacer ruido. Hoy, Katia, te puedo asegurar que nos estás poniendo los pelos de punta porque eres la voz de los oyentes, junto a Carmen, que nos está salteando con varios documentos. Hablaba de secta, no. La única secta de Milenio 3 es el periodismo. No hay ninguna más. Y el intento de llegar lejos en busca de la verdad. Seguimos esperando esos mensajes, muchos más. Intentaremos dar soluciones. Vamos a hablar de efectos físicos, vamos a hablar de un montón de cosas en esta media hora que nos queda. Pero eran 3 libros de Humanoides, Javier García Blanco. De Javier García Blanco, de la editorial EDAF. Son los que sorteamos y luego Katia, antes de que se acabe el programa, dará a los ganadores. A todos esos mensajes que nos lleguen al 7640, ya sabéis la palabra clave, Milenio, espacio y el texto que vosotros queráis. Pues de repente aquí entre Katia Rocha, entre Carmen Porter, entre amigos que nos visitan y por supuesto encabezados por nuestro colega y corresponsal Francisco Contreras, y entre las músicas de Juanma Frasquet, pues se ha montado una especie de pequeña tertulia como esas que teníamos
cuando éramos casi, ¿te acuerdas? Pequeños, de repente se ha montado una tertulia en la madrugada y esto es un fenómeno bonito, porque queremos que os suméis. Cuando se montaban esas tertulias a todos nos invadía el miedo y todos conocíamos alguna historia que hablábamos de ella. Yo me acuerdo de esas reuniones, madre mía, qué mal lo pasábamos. Bueno, yo creo que ahora mismo, Carmen, cientos de miles de amigos están viviendo esto con nosotros. Vamos a tranquilizarnos un poco. ¿Qué os parece si hablamos de fenómenos físicos? Fenómenos físicos en los testigos. Nos lo cuenta José Guijarro. Y apareció de la noche a la mañana un triángulo formado por ampollas dibujando el ojo de Dios con su ombligo. Fíjate tú qué simbolismo tan impresionante. Y es curioso porque la mayoría de testigos asocian la figura triangular con la presencia de estos seres. Se puso en tratamiento médico, el tratamiento no hizo absolutamente ningún efecto, el dermatólogo quedaba absolutamente sorprendido por el hecho de que aquello que aparentemente eran ampollas no terminaran ni reventando ni nada de nada, y sanó espontáneamente. Pero hay otra circunstancia que brevemente te relataré, que es el caso de Joaquín en Murcia, donde además de multitud de pequeñas heridas, ¿cómo te diría yo? Como si con una pequeña cuchara hicieras una rebanadita a tu piel, como aquello que quedaban en aquellas antiguas vacunas, ¿verdad?, en los brazos o en las piernas. Los testigos en esas zonas donde manifestaron bajo hipnosis que les habían implantado algo, se les encuentra precisamente este tipo de hendiduras. Aquí estamos todos, a las 2:37, en el estudio 1 de la cadena SER, para toda España y para todo el mundo, porque también a través de internet, a través de www.cadenaser.com y a través de la página amiga de este programa, ikerjimenez.com, nos podéis seguir en un caso en directo y en el otro con las 5 últimas emisiones. Claro, esto, como hemos dicho antes, no es de ahora, ni del siglo pasado, es desde que el hombre es hombre, y como apuntaba nuestro amigo Francisco y nosotros antes también, hasta las grandes religiones han sido motivadas por este tipo de apariciones. Caramba, cuando empecemos a pensar qué hay detrás de todo esto, acabamos haciéndonos un auténtico cacao. Como cacao tenían los inquisidores de la Edad Media cuando hablaban de íncubos y súcubos. ¿Qué es esto, Carmen? Pues los íncubos viene derivado de la palabra latina incubare, significa yacer sobre. El íncubo se describe a menudo como un abrumador peso sobre el pecho. ¿Has visto lo mismo que están describiendo? Nos están describiendo eso, que notan una presión sobre el pecho que no les deja levantarse en muchas ocasiones o que incluso les paraliza. Según el Compendium Maleficarium, es un libro del siglo XVII que escribió Guazo, son seres que pueden adoptar forma masculina o femenina. A veces aparece como un hombre adulto o a veces como un sátiro. Y si se trata de una mujer que se ha consagrado como bruja, por lo general asume la forma de una cabra maloliente. Esto lo decía el célebre Compendium Maleficarum del siglo XVI, que realmente dividió los miedos del ser humano en aquella época. Y los súcubos son demonios que desean cautivar a los humanos para reproducir a los de su raza. Esto es lo que dice la Iglesia, decía en su época. Sería una mezcla entre humano y esa especie demoníaca. ¿Y cómo los describirían? Como una visión idéntica a la que la gente nos está dando hoy con otra perspectiva, claro. Algunos lo describían como demonios que adoptan forma de mujer para tentar a los hombres y arrastrarlos a los placeres carnales. Copulan con ellos como si fuesen hembras auténticas. Y hay incluso muchos nombres que se le da a los súcubos: Abrael, Baltazo, Vietka, Filodano. O sea, la sensación que nos tiene que llevar todo esto en resumen la gente, ¿cuál es? Que desde la Edad Media se están viendo cosas que evidentemente el prisma de la Iglesia, también moralizante en este caso, aporta su granito de arena para dar una verdad, y aquí a estas alturas del siglo XXI, como nadie tiene la verdad, lo que vemos es que hay un fenómeno primitivo que está ahí, que se aparece repentinamente con múltiples formas. Mujeres a veces con trajes vaporosos, hablábamos antes de clérigos o de monjes. Carmen de Murcia, otra de nuestras oyentes, también le daba un toque casi místico, lógico, serán sus creencias, porque vio una mujer, ¿no? Pues sí, es una amiga que hace 3 años tuvo una observación en su propio dormitorio, era como una especie de resplandor, observó una dama vestida de blanco que flotaba e incluso Iker llegó a hablarla mentalmente. Escuchamos a Carmen desde Murcia, otra de las amigas que llamó a Milenio 3. Resulta que yo estaba en mi habitación durmiendo y claro, me desperté porque vi un resplandor muy grande, ¿no? Y resulta que yo digo, pues esto que hay aquí hasta ahora, aquí una luz, pues no sé lo que será. Me despierto, digo, uy, y vi una dama flotando en el espacio. Era un ser muy luminoso que flotaba en los pies de la cama. Era rubia, con el pelo muy largo, llevaba
un vestido blanco y flotaba así, parecía como un ángel. Y yo pues me asusté. Digo, estoy soñando. Y me dijo, dice, no estás soñando. Dice, esto es real lo que tú estás viendo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Carmen, yo quiero preguntarte qué diferencia hay entre lo que nos cuenta Carmen de Murcia a si ocurre, por ejemplo, en pleno campo una visión de la Virgen. Pues es lo que la Iglesia diría, que se trata de una visión de la Virgen. Lo que muchos describirían, por ejemplo, las apariciones de Fátima, es lo que describían, parecido, ¿no? Una mujer vestida de blanco, con una túnica azul, muy resplandeciente. Sería lo mismo, lo que pasa que en este caso fue en el campo y fue vista por 3 niños. Los especialistas investigadores, por ejemplo, del asunto de los poltergeists o casas encantadas, hablan que quizá, el lugar tenga algo que ver, ¿no?, con la aparición. Sin embargo, hemos encontrado que muchas veces esto parece más hilado a la persona. Por ejemplo, Rosario es otra de las compañeras que llamaba a Milenio 3. Rosario no vio esta visión en su casa, es muy curioso, ¿verdad? No, la vio en un hostal en Salamanca. Se encontraba... un lugar alejado de su casa. Sí, ella es de Valladolid, pero se encontraba en Salamanca, pues visitando la ciudad con una tía suya y con un hermano, y con ellos en la habitación. Estaban los 3 en la habitación y justo al lado de su tía incluso estaba despierta, y justo al lado de su tía pues ve una figura, una silueta oscura con ojos verdes muy brillantes. Es una aparición que parece que los especialistas hablan de aparición múltiple, porque da la sensación de que ella no solo ve a un vivo que está de pie, sino que al lado la acompaña otra figura, algo que nos estamos encontrando en los mensajes que nos estáis enviando. Escuchamos muy atentamente todos a las 2:42 a nuestra amiga que escribía Milenio 3, Rosario. Estaba yo en una habitación con mi hermano, con mi tía y yo, en una habitación con 3 camas. Y habíamos estado hablando y demás, nos metimos a dormir y yo estaba dormida y me despertaron unas voces. Pero vamos, que no recuerdo ni en ese momento me di cuenta lo que decían las voces, era un susurro. Y me recosté en la cama y con la luz que entraba de la calle, porque teníamos una farola justo enfrente y demás, no nos hacía falta encender la luz, pues vi a mi tía sentada en el borde de la cama bebiendo agua y al lado una silueta oscura era. Y lo único que sí que le brillaban mucho los ojos. En Milenio 3 a veces pasan fenómenos tan extraños como que la psiquiatría oficial, como es en este caso uno de los más prestigiosos psiquiatras y compañero de algunas emisoras, doctor José Miguel Gaona, psiquiatra estricto y oficial, nos hable de una posibilidad que desde luego nos dará para más de un programa: el manejo de nuestras propias alucinaciones. Ahí es nada. Sin embargo, Josep Guijarro nos habla de un último acontecimiento médico psiquiátrico en el que hablaban de que todas estas apariciones podían ser un tipo de sueños muy complejos, muy extraños. Tomad buena nota, quizás sea así. Sin embargo, Guijarro, como todos los investigadores del fenómeno que han ido caso por caso, dicen que no, que hay casos concretos, expedientes, historias que no encajan en ninguna clasificación científica. Tú sabes que en la última reunión anual de Las Vegas, del American Scientific Investigation, realizaron una presentación en el que reducían todos estos casos al asunto de las visiones hipnagógicas e hipnopómpicas. Unas visiones que se dan en el ensueño, antes de irnos a dormir o poco después de despertarnos. Pero claro, ninguna de esas experiencias, que son visiones, uno tiene la certeza de que no son una alucinación. Quiero decir, que persona que padece una alucinación hipnagógica sabe que es una alucinación, y esto no ocurre con los pacientes de dormitorio. Es más, ninguno de los que sufren visiones hipnagógicas sufre después el estrés postraumático documentadísimo en todos aquellos casos que, por supuesto, han padecido un episodio real de abducción, vamos a denominarla así a falta de una definición mayor. Esto ha sido incluso llevado a experimentación. Alvin Lawson, un prestigioso psiquiatra estadounidense, convencido de que todo esto era una cuestión de la mente, desarrolló un experimento en el que pasó un cuestionario con preguntas guías para que los testigos seleccionados por él, alumnos de su universidad, respondieran y recrearan, y todos eran capaces de fabricar una abducción. Hasta ahí muy bien, pero ninguno de ellos, insisto, presentó después ni síntomas, ni heridas, ni nada.
Ahí está la polémica médico, psiquiátrica, investigadora. Leo, otro amigo de Vitoria, Carmen, nos escribía, él identificaba, tenía la sensación de que ese individuo o sombra que veía era un familiar. Era su tío que había muerto hace bastantes años, cuando él tenía prácticamente 7 años, y él, cuando tiene esa visita de dormitorio, tiene 15, o sea que habían pasado muchos años, pero le recordaba incluso vestido como él iba siempre, con un jersey, con los pantalones, o sea, y estaba al lado de su cama. Pero él decía algo que desde luego no era nada positivo. Veía cómo incluso se sentaba en la cama y veía el hueco ese del que hablábamos antes que había dejado en el colchón. Bueno, lo escuchamos en palabras de Leo de Vitoria. La verdad es que era un pariente mío que había fallecido, era un tío mío. Y yo estaba en la cama y de repente, yo es que no le vi físicamente, sí que le noté que era él, no sé, mentalmente sabía que era él. Y noté que llegó a mi cama y se apoyó sobre mi pecho. Yo noté en mi pecho pues que estaba encima mío y recaía todo su peso encima mío, me costaba hasta respirar. Entonces me fui hacia un lado de la cama y me puse de costado para liberarme del peso. Y noté cómo el colchón se hundía del peso de mi tío, se hundía. Entonces él me dijo, ¿qué quieres, cariño? Me estaba hablando. Y yo me asusté, ya sabía que era él, o sea, no tenía miedo, pero sí me asusté. Entonces cogí y empecé a gritar a mis padres para llamarles, y me dijo él, dice, no grites porque no te van a oír. Entonces cogí y encendí la luz de la mesita y de repente pues yo le vi que estaba allí, pero nada, no tenía miedo y empecé a gritar y me dijo lo mismo, no grites que no te van a oír. Y ya cuando ya se fue, pues ya me levanté de la cama y me picaba la garganta, o sea, yo había estado gritando porque me picaba la garganta, tenía la garganta irritada. Experiencias tan reales como la vida misma. El caso Judith fue uno de los que marcó la vida del investigador. Por vez primera, el investigador que va cazando a la presa se encuentra frente a ella. Simplemente en breves trazos, Carmen, ¿cómo empezó este caso? Un caso canario, ¿no? Judith trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital geriátrico de Gran Canaria. En 1990, mientras regresaba a casa, después de dejar a sus hijos en el colegio, se encuentra en una carretera, va con su coche y hay una gran niebla, se mete dentro de ella y despierta al cabo de varios minutos en otro lado completamente alejado de la isla, en su automóvil. Creía que estaba dormida, incluso se dio cuenta de que el depósito de gasolina estaba lleno, cuando ella no lo tenía así, lo tenía casi vacío. Para ver que no se estaba volviendo loca, fue a 3 gasolineras y comprobó que ninguna de ellas había estado. Judith anteriormente había vivido otro tipo de fenómenos, caía en trance y describía estancias muy luminosas, en cuyo centro había una mesa de operaciones. También observó como una luz en su habitación, se iluminaba de repente la pared y de repente esa luz se convertía en una bola. Es en ese momento cuando ella se intenta levantar y ve un ser bajito, con ojos rasgados, con los brazos y los dedos, 4 dedos, muy largos, casi arrastrándole hasta el suelo, y el ser medía como 1 metro de alto. Es un caso que investigó a José Guijarro y ocurrió y fíjate, lo que... ¿Sí? También lo que aparecían, marcas en su pecho, muñecas y piernas. Marcas físicas, de heridas. Parecían como si le hubieran clavado agujas o punzones. Guijarro fue allí, José Guijarro. Él creía hasta ese momento que todos los fenómenos eran sugestión de los testigos. Incluso pasó noches en vela en la habitación paralela donde dormía esta testigo. Y una noche pasó lo imposible, lo increíble, algo que ha cambiado la vida de nuestro amigo. Detalle importantísimo, José Guijarro venía de una complicadísima operación de pulmón. Y lo digo porque hemos hablado de que en el 90% de los casos estas visiones ocurren cuando uno ha tenido un trauma importante. Que nos cuente José Guijarro, y escuchad muy atentamente porque se ve la tensión que él vivió, cámara en ristre, encorvado sobre la cama y mirando al pasillo donde estaban ocurriendo en esa casa de Canarias el caso de Judith, fenómenos extraños. Os pido mucha atención. Josep nos confiesa lo que él, como investigador y periodista y compañero de Radio Nacional de España, pudo ver. Yo ocupaba el dormitorio adjunto al suyo, era el dormitorio de una niña, el de Dácil, su hija. No tenía puerta, era solamente el umbral, y además era una habitación preciosa cuyo techo inclinado tenía una ventana por la que se veía la luna y el firmamento. Imagínate esa escena, ¿no? Yo armo la cámara, preparo mi grabadora y me quedo semitumbado en la cama a propósito de tener visión. La noche era clara, había suficientemente luz, ¿no?
Y no puedo precisar cuánto tiempo pasó desde que nos acostamos hasta que empecé a escuchar unos misteriosos pasos. ¿Qué piensas? Pues que se ha levantado de su cama y yo susurro el nombre de la protagonista. Judith, Judith, ¿estás ahí? Pero Judith no decía nada, nadie respondía. Los pasos se acercaban y entonces sucedió. Vi el perfil, vi la silueta de un ser muy bajito. Calculo lo de bajo porque yo tenía la visión de la baranda de la escalera que descendía del ático. Y ese ser la podía sobrepasar en 20-30 centímetros, por lo que no podía superar el metro 10 de altura. La cabeza estaba completamente pegada a su cuerpo. No pude distinguir cuello. Su cabeza era mucho más grande y redonda, no en forma de pera como generalmente se dibujan los seres o los visitantes de dormitorio. Y descendió de la escalera, pero para mi sorpresa, fíjate tú, Iker, es decir, yo estaba allí para dar caza, si se daba el caso a eso. No pude articular movimiento alguno. Recuerdo que me exhalé el aire, me entró una profunda relajación y quedé profundamente dormido. Y de no haber sido porque al día siguiente esta mujer me dijo, esta noche lo has visto, ¿verdad? Yo hubiera creído que aquello era una alucinación mía. Fue un mazazo a mi razón. Yo estaba convencido hasta aquel punto de que las historias de visitantes de dormitorio tenían su origen y su final en la mente humana. Aquel día dije, yo lo viví. Estremecedor el testimonio de nuestro amigo José Guijarro. Le preguntábamos a Bud Hopkins, con el que empezábamos el programa, el hombre que creó el gran mito o la gran realidad, a día de hoy, 2003, con tantos miles de casos que le llegaron, ¿qué opina que hay detrás de esto? La cuestión es que ellos no son seres humanos, son un ente, una inteligencia superior. No creo que sean ángeles o demonios o nada de ese tipo. Su naturaleza, para mí, es extraterrestre y están en otra línea interdimensional. Interdimensional aspect. Lo decía Bud Hopkins, el hombre que, convirtió en un mito, en un inmenso problema psicológico esta historia. Intrusos, ¿lo tienes ahí en la mano, Katia Rocha? Sí, ya que le hemos entrevistado me gustaría mucho leerlo porque confieso que yo no lo conocía el tema. No sé si voy a poder dormir y si lo leo ya... Vamos con los tres ganadores primero, si te parece. Vale, primero vamos a dar los tres ganadores. Julio y su novia, que nos están escuchando los dos en la cama. Eso lo hacen muchos novios, que nos escuchan así en la cama. Dice que les han pasado muchas cosas extrañas y nadie les cree. Se han cambiado de casa y sucedían cosas, se movían y visitas que han recibido. Bueno, pues para ellos un libro de humanoides. Javi de Lleida se ha quedado totalmente inmóvil y nota cómo se le hunde el colchón, como si sentase a alguien y no puede gritar. Caso típico, pues otro. Es otro. Y para terminar, Armando de Tenerife, que tiene miedo y una duda. ¿Cómo puede ver la gente colores en la oscuridad? ¿Son luminosas esas entidades? Eso no lo sabemos. Imagino que cada uno tiene su propia percepción. ¿Estos son sueños, no son sueños? Ahondaremos en el tema psiquiátrico, desde luego, porque el doctor Gaona nos ha abierto una vía confesándonos que hay grandes parámetros, lo intuíamos, de la mente que desconocemos. Más cosas, Katia. Sergio de Valladolid nos pregunta que si puede haber algún parecido entre los visitantes de dormitorio y los ángeles de la guarda. Bueno, podría ser algo parecido, ¿no? Un fenómeno que cada uno identifica según su parámetro cultural. También Juan Carlos de Barcelona dice que sintió un escalofrío y después su gata gruñó mirando a un punto en el vacío. De nuevo los animales. Carmen, Susana, que una noche vio un niño de rodillas en el suelo con los brazos apoyados en la mesilla mirando al despertador y manaba una luz muy intensa. Madre mía, una visión que nos escribe otro amigo al 7640. Emma decía que se despertó como si le gatearan por encima del cuerpo. Pensó que era su hijo pequeño, un bebé, pero cuando se despertó no había nadie. A estas horas se puede decir un taco, dice, me acojoné. Normal, lógico. Acongojé tampoco quedaba mal, pero realmente inquietante. Otro amigo nos decía, cuando era una amiga en este caso, cuando era pequeña, una fila de chicas de blanco pasaban a mi habitación una por una, se sentaban en mi cama, me miraban con dulzura y se iban, así todas, no me daban miedo. Eso, por ejemplo, parece una experiencia muy onírica, ¿no? Muy de sueño y además bastante agradable, ¿no? Nos parece. Antonio de Granada, me ha pasado 2 veces. Empecé a escuchar un zumbido muy fuerte y no podía moverme ni llamar a mi madre. Fue terrorífico, no os lo deseo. Otra vez ese testimonio, aparte de la presión, aparte de la falta de respiración, como una pesadilla en vida. Y amigos camioneros como Mauri o Alberto, que dicen que en las cabinas de reojo
ve muchas veces figuras. Bueno, haremos un programa solo de encuentros en la carretera, con cosas extrañas. Os dejamos ya con nuestros compañeros de los servicios informativos y luego con Mara Torres y su equipo de Hablar por Hablar, y nosotros volvemos el domingo con esa dramatización, el cuadro de actores de la SER dramatizando grandes casos. No os lo perdáis, ha sido un placer. Un abrazo, Milenio 3. 3:05 minutos de la madrugada y la nave, le llamamos ya a veces Enterprise incluso, y muchos correos electrónicos ese milenio3@cadenaser.com, muchos aficionados a Star Trek nos lo hacían recordar, porque es el lugar donde está Carlos Nicolás, nuestro técnico, envuelto de mandos, de pantallas, nuestro auténtico lugarteniente, que ya está despegando, es la propuesta que realiza la cadena SER, el planteamiento, el menú de una hora intensa de misterio, de información, de periodismo. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter y este que os habla, Iker Jiménez, somos parte de la tripulación, así que, sin más preámbulos, despegamos. Milenio 3. Y empezábamos con una noticia, con una investigación, con una última hora, que, bueno, hemos intentado de la mejor manera llevaros hasta las últimas consecuencias. Todos lo sabíais, los seguidores del programa, cada día además sois más, y nos alegra, nos sobrecoge y simplemente nos imprime mayor responsabilidad para hacerlo o procurar hacerlo cada día mejor. Santuario de la Cabeza en Andújar, un lugar donde parece que hay una conexión, un nexo de unión, algo con el célebre asunto mágico, mítico, auténtico, misterioso de las caras de Belmez. Carmen Porter, estuvimos allí, ¿verdad? Estuvimos allí, Iker, buenas madrugadas. Bueno, menuda descripción que has hecho de la cripta. Nos hemos quedado todos un poco sobrecogidos. A mí también fue el lugar que más me impresionó. Yo creo que todos los amigos de Milenio 3 saben ya de qué estamos hablando, de ese lugar, de esa familia muerta, de esa conexión, de ese informe de la policía científica, rigurosa, exclusiva, hay que decirlo así, porque es así, moleste o no moleste, porque hemos hecho un informe en el que las comparativas son sensacionales, más allá de la casualidad, 68,7%, si no recuerdo mal, pero el lugar, Carmen, tenía fuerza, ¿verdad? Tenía, o quizá era nuestra sugestión, hay que ser así de también crítico con uno mismo, ¿no? No lo sé. Podría ser, lo que pasa que, por llamarlo de alguna forma, la parafernalia que allí se podía contemplar, pues la verdad impresionaba, lo he dicho antes, esas velas, esas prótesis, trajes de niños pequeños, trajes de novia, todo que además, claro, se veían flotando en la oscuridad de un túnel gigantesco y completamente oscuro. Claro, bueno, cripta. Solo con el iluminarse de esas velas. Hoy ha sido un programa de miedo, mucha gente lo dice, hemos recibido decenas de mails justo al acabar el programa, y claro, un programa de mucho miedo, sí, pero queríamos llevar la voz de ese momento. Estábamos en pleno monte. Yo me pregunto a veces qué demonios hacíamos en pleno monte hace unas horas intentando grabar algo, bueno, o intentando ver algo en el sentido de recuperar la historia de eso, sobre todo yo me lo pregunté cuando al subir y ir al santuario nos dijeron que era tiempo de linces, que por el monte había muchos linces y que nos podíamos haber encontrado con uno. Bueno, para linces, vosotros, los que formáis el equipo de Milenio 3, que ninguna noticia se escapa. Muestra de ello es que empezamos con un rumor, con esa, sigo diciendo, increíble carambola, gran acierto de Ricard Bru, incomprensible en algunos aspectos, como una persona ve algo, ve una serie de visiones en la Casa de las Caras de Belmez y se relaciona con esta matanza de parte de la familia. Nadie sabía dónde había caído la familia, exactamente cómo ni de qué forma. Ahí estábamos. Me gustaría que todos vivieseis, sintieseis el misterio en pequeñas crónicas como estas. Estamos en pleno corazón de Sierra Morena y estábamos en la Casa Coromera, uno de los últimos lugares de este misterio. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar en ruinas, la Casa de Colomera, ¿verdad? La Casa de Colomera, según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García, que tenía 9 años de edad, lo vamos a escuchar en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos arrejuntaicos en una especie de piña, se había quedado la familia sola, cayó en uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido. Y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuras y donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas
llamada Casa de Colomera, y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Vamos a ello, decía el compañero Luis Mariano, y allí fuimos y hicimos un total de 9 experiencias psicofónicas. En 3 de ellas aparecía ese sonido ya inquietante que nos había ocurrido en una primera visita al santuario, que pensábamos que era algún tipo de defecto mecánico y que os hemos pedido vuestra opinión. Milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 con número @cadenaser.com, y vaya, se han llegado opiniones vuestras, además algunas muy coincidentes y que vamos ahora a apuntar. Pero ¿cuál era el sonido? ¿Cuál era esa especie de repiqueteo metálico que además luego se acompañaba de voces? Quizá esto habría que dejarlo aparte, habría que estudiarlo más, pero desde luego ese repiqueteo, según Antonio Bravo, según Jorge Martínez, según Javier Rodríguez, técnicos de esta casa, según Carlos Nicolás, nuestro compañero que ha estado escuchándolo mejor dicho, hace unas horas, no hay explicación mecánica posible a ello. Entonces, ¿qué era aquello si no había absolutamente nada allí? Si no había ningún tipo de central eléctrica en funcionamiento, si no había nada. Y sobre todo porque en 2 puntos muy distantes. Uno, el cementerio, las fosas comunes, y otro, la Casa Colomera, el lugar donde muere toda esta familia. Bueno, este es el sonido grabado por el equipo de Milenio 3 hace tan solo unas horas allí. Una puerta, una vieja máquina de coser, 1000 cosas pueden ser. Bueno, ahí está el sonido, un sonido que lo que está descartado es que sea mecánico, un error del minidisc, eran diferentes cartuchos de minidisc. El grabador estaba apoyado en una serie de esponjas aislantes de lo que era el suelo. Bueno, no hemos encontrado explicación, y no nosotros, que somos absolutamente negocios en la materia, sino los técnicos de la cadena SER, que son los que realmente saben, tampoco lo encuentran explicación, y algunos incluso como Antonio Bravo, veterano y conocedor de todo el mundo de la electrónica, pues realmente no, y del sonido, pues no se lo podía explicar, le tenía un poco desconcertado. Carmen Porter, hemos empezado a recibir mails y bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cuál puede ser su explicación? Que puede ser muy interesante. Nos han dado varias teorías y que vamos a empezar por la de Cristina Pedrera Cajas. Después de felicitarnos, Cristina de Alcorcón nos dice que ha estado escuchando el programa con su madre y que ella cree que lo que se oye podría ser una metralleta por el ruido repetitivo y tan metálico. Una metralleta. Bueno, pues tendría que ver con el lugar, tendría que ver con lo que ocurrió allí. Efectivamente, ante la Casa Colomera, a unos 50 metros, había todo un puesto de lanzador de obuses, de morteros y de ametralladoras de trípode. Y eso lo cuenta, no nosotros, lo cuentan libros como el de los huérfanos de la Guardia Civil, año 58, La epopeya del santuario de la cabeza, lo cuenta el libro recordatorio Sangre en los riscos, lo cuentan libros como El enigma de la Virgen de la Cabeza. Bueno, varias instituciones, historiadores, que intentan preguntarse también por qué desapareció una virgen allí, porque la virgen desapareció en ese momento allí, pero bueno, sería otra historia. Más mails, Carmen, más hipótesis. Juan desde Cáceres también es de la misma opinión y además nos cita, dice, una ametralladora, la típica utilizada en guerra más o menos antiguas, montada sobre un trípode. Lo que hemos dicho, una ametralladora sobre un trípode. Más, Carmen. Para Alberto nos dice que sobre la psicofonía que hemos escuchado esta noche parece totalmente el motor de una motocicleta antigua. También un elemento antiguo, podría ser algo que arranca, pero es extraño porque es completamente asimétrico, a veces tarda 10 segundos en volver a aparecer en la grabación digital, una grabación, como han repetido antes los técnicos de la cadena SER, que no hay ningún motor, es un rayo, el láser, una pista completamente digital que no puede verse afectada. Además, en las otras no aparecía. ¿Qué sentido tendría una moto arrancando? Hablando de sentido, sin duda alguna la ametralladora. Pero bueno, alguna hipótesis más, Carmen. Millán nos apunta otras 2 hipótesis y nos pregunta, ¿no se os ha ocurrido pensar que ese ruido parece ser el de una puerta o un cajón de madera? ¿O podría ser el canto de algún sapo o algún que otro animal de la zona? Bueno, pues quién sabe. Extraño, sí, que en las otras grabaciones, 9 dobles grabaciones en grabadora analógica común y en minidisc no aparezca en ningún momento el sapo. Y hay una cosa que yo recordaba, Carmen, que a mí me inquietó,
y es que solo en los momentos en que salen estos tres sonidos, en tres grabaciones, es cuando los perros de la lejanía y los animales y los pájaros se vuelven como locos. El resto de grabaciones en el mismo lugar no pasa absolutamente nada. No, Curioso, además, ¿verdad? los pájaros además estaban callados, y cuando pusimos a grabar pues el minidisc también en lo que es la cripta y en la casa colomera, los perros que en ella se escuchan también estaban completamente callados. Carmen. Otras dos hipótesis que nos apuntan Ion Antolín y Sap. La de una máquina de coser antigua, ese pedaleo de las máquinas antiguas de coser que le recuerdan a cuando sus abuelas cosían en los pueblos. Los dos coinciden, ¿no? Exacto. O sea que ametralladora y máquina de coser antigua y elementos antiguos los más coincidentes, y todos ¿no? coinciden en ello. Rubén Darío Díaz también nos dice que le recuerda a la polea de un pozo que tienen en casa también de sus abuelos. Qué bueno. Impresionante, una carpeta llena de opiniones tan solo vuestras. Yo lo digo siempre, sois muy importantes para este programa. Recibimos, y quiero además mandar un abrazo, sucesos en un colegio de Trujillo, Cáceres, además un lugar mítico, avistamientos supuestamente de ovnis, antiguas historias, leyendas urbanas y leyendas reales. Bueno, todo tipo de cosas que recibimos cada semana que nos enorgullecen y que desde luego cada una de ellas serán tratadas, porque vosotros podéis ser informadores. En vosotros está la posibilidad de que esta hora, de 3 a 4, y la primera por supuesto de 10 y media a 11, la cadena SER tenga la mejor información, y la mejor información a veces la dan los mejores oyentes. Y hablando de mejores oyentes y gente con la que sentimos afinidad, qué alegría nos hemos llevado. Alegría porque el periódico, no un periódico cualquiera, sino el periódico decano en la prensa española, El Norte de Castilla, que en los años 70 tuvo colaboradores de la talla de El Padre Felices o Juanjo Benítez informando sobre los misterios, pues hacía muchos años. Como algún que otro lugar, muchos años en que no se tocaba el tema del misterio, y con lógica y con certeza, porque claro, viendo la imagen chabacana absolutamente desproporcionada y real que dan algunos medios, ¿quién se va a meter a informar de estos temas? Pero el Norte de Castilla lo ha hecho con valentía, y ha habido dos compañeros, Ángel del Pozo y Pedro García, que empezaron este año pasado una sección Castilla Misteriosa. ¿Te acuerdas, Carmen, que los primeros artículos nos los daban en mano en Valladolid? Sí, con unas conferencias que organizó Nacho Ares, también pues colaborador de este programa, y allí es verdad que nos dieron justo el artículo que ha ganado ese premio, el reportaje que ha ganado, que ha merecido ese galardón para nuestros dos compañeros. Un galardón que es el premio de periodismo de la Diputación de Valladolid, ni más ni menos, un premio con gran prestigio a nivel de Castilla, un premio que hay radio, hay televisión, prensa escrita, y de toda la prensa escrita en Castilla, un reportaje de nuestros compañeros, un reportaje dentro de una sección que animamos y apoyamos, se llama Castilla Misteriosa, y fijaros el título, El Sillón del Diablo. Pues un auténtico honor, un auténtico orgullo que compañeros y amigos estén en esta senda del periodismo serio, de la repercusión, y que en las páginas de un periódico, sin ningún tipo de marginalidad, se hable de estos temas y haya tal fascinación por parte de los castellanos, y esperemos que dentro de muy poco tiempo, pues por mucha más gente. Y queremos hablar y queremos saludar a los flamantes ganadores de este premio, que es un poco el premio a la constancia y el premio a la labor de hacer un buen reportaje, unos buenos reportajes, y en ello están. Tenemos con nosotros al 50% de ese tándem a don Ángel del Pozo. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de saludarte una vez más. Pues encantados nosotros, porque de verdad que es un orgullo para toda la gran familia que se dedica a informar sobre lo desconocido con rigor y con profesionalidad, que hayáis conseguido un premio que es toda una institución allí, un premio además centrado en un artículo de vuestra sección Castilla Misteriosa. ¿Cómo lo habéis recibido, Ángel? ¿Cómo ha sido? No lo esperabais, ¿verdad? No, la verdad es que lo hemos recibido con sorpresa, desde luego una grata sorpresa. Fue por casualidad el ver que había unos premios de la Diputación que llevan en Valladolid instaurados 7 años, y dijimos, bueno, pues podríamos echar los artículos que realizamos aquí, ¿no? Porque tenían que versar sobre temas vallisoletanos. Y se nos ocurrió, y así fue, y la sorpresa ha sido, pues hace 15 días, cuando nos han comunicado que habíamos ganado el premio de la Diputación de Valladolid al mejor artículo periodístico del año 2002. Bueno, ¿y cuál es el artículo en concreto que os han premiado, que ha merecido ese galardón? Es todo el esfuerzo y toda la serie en realidad, pero se premia sobre todo a un artículo muy concreto de una historia que desconocíamos por completo. Yo la primera vez que la leí fue precisamente delante de vosotros, allí en Valladolid. Ahora la pusimos en tus manos. Exacto, y una historia preciosa sobre un sillón muy especial, ¿no? Pues es una historia sobre el denominado Sillón del Diablo, y estamos hablando de un objeto maldito.
Ese sillón estuvo colgado de la sacristía de la vieja Universidad de Valladolid, a una altura superior de la de un hombre, boca abajo, y su propósito era que nadie se sentara en él. De ahí es de donde parte esa leyenda, y se llamaba el sillón del diablo. Y vosotros, poco a poco, Pedro y Ángel, vais haciendo una minuciosa investigación, recopilando información, acudiendo a bibliografía, a viejos legajos, y empezáis, evidentemente, a interesaros por tan estrambótica posición. ¿Y qué clase de maldición puede haber para que sea todavía, digamos, respetada, ¿no?, durante tantos y tantos años? ¿Y qué ocurría, Ángel? ¿Qué fuisteis encontrando por ahí? ¿Había realmente motivo para temer a un objeto concreto, ese sillón de cuero con una especie de púas? ¿Era realmente maldito? Pues así lo decía la leyenda, y para comprender esta leyenda pues hay que remontarse a la primera mitad del siglo XVI, cuando regresa a España un médico granadino que se llamaba Alfonso Rodríguez de Guevara. Venía, como he dicho, desde Italia, después de haber cursado estudios de anatomía, y pidió que se instaurase aquí en Valladolid una cátedra de anatomía, como así se hizo, que fue la primera cátedra de anatomía aquí en España. Importantísima a nivel europeo, ¿verdad? Claro, decían los escritos de aquella época que todo el que quisiera aprender anatomía tenía que desplazarse o bien a Montpellier, a Francia, o a Bolonia, Italia, o venir aquí a Valladolid. Pues esas clases que empezó a dar aquí, que vinieron médicos, cirujanos de todo el reino, entre los asistentes a esas clases se encontraba el licenciado Andrés de Proaza, una persona que aspiraba al doctorado, pero tenía unos lastres. Eran unos lastres que en aquella época pues estaban muy mal vistos, ¿no? Uno de ellos era que era de origen judío, y en aquella época pues no estaba nada bien visto. Y el otro lastre es que tenía fama de nigromante, es decir, una persona que practicaba la magia negra, ¿no? Y decían que tenía un sótano en el que se veían extrañas luces por las noches, se escuchaban gemidos, incluso se decía que a veces las aguas del río Esgueva, que en aquella época pasaba por allí, bajaban teñidas de un color rojo oscuro, como si se hubiese vertido sangre en ellas. Hubo una gran alteración de las gentes, de sus convecinos, por la desaparición de un niño que se le había visto por última vez merodeando por su casa. Entonces se denunciaron los hechos, tomó parte la autoridad, y registraron el sótano, y efectivamente encontraron el cadáver del niño. Y este médico, este licenciado, declaró que es que la única manera de poder ver las reacciones que causaba la enfermedad y el dolor era la única manera de poder, para estudiar, en vez de hacer la disección en cadáveres, él había practicado la vivisección, es decir, la disección en vivo. Tremendo. Es decir, un hombre que llegó a las últimas consecuencias para intentar indagar en lo que era el cuerpo humano, ¿no? Claro. Este licenciado había sido uno de los más constantes asistentes a las clases del doctor don Alonso Rodríguez de Guevara, y en la locura había querido sobrepasar la fama que éste tenía, y tropezó de lleno con el crimen. ¿Y qué tendría que ver entonces esto, Ángel, con la situación concreta de ese artefacto que acabó, digamos, siendo el último recuerdo de aquellas matanzas y de aquellas historias en Valladolid? Pues porque el licenciado Andrés de Proaza fue juzgado y condenado a morir en la horca, pero en las declaraciones que realizó, como se le acusaba de hechicería, él comentó que nunca había practicado la hechicería, pero que tenía un sillón, regalo de un nigromante de Navarra, que se lo había regalado por haberlo ocultado en su casa, y que lo decía, para que todo el mundo lo supiera, que toda la persona que se sentase 3 veces en él y no fuera médico moriría, así como la persona que lo intentara destruir. La verdad es que no se hizo mucho caso de esta declaración por considerarla llena de fantasías y un poco inverosímil. Se pensó que lo único que pretendía era ganar tiempo, y cuenta la leyenda que el licenciado fue ejecutado y todos sus bienes embargados. Se hicieron 3 subastas para intentar adjudicar esos bienes, pero como tenía esa fama de nigromante, pues nadie quiso los objetos, de tal forma que pasaron al tribunal universitario, a la universidad, que se hizo cargo de esos objetos, y entre ellos estaba el famoso sillón. Ángel, ¿y alguna persona realmente pudo dar fe de la leyenda? ¿Hubo algún muerto, alguna relación? ¿Se cuenta algo en torno a gente que dijese aquella profecía, aquella especie de imprecación de este hombre y se sentara en aquel sillón del diablo? Pues efectivamente, cuenta la leyenda, sigue contándonos la leyenda,
que un bedel, revolviendo un día entre un cuarto trastero, encontró el sillón y se dijo a sí mismo que podría ser muy bueno, sería apetecible para poder descansar entre las largas esperas entre clases y clases. De tal forma que cogió el sillón y a los 3 días apareció muerto, como si se hubiese quedado dormido, y nadie dio importancia a los hechos por considerar que podría haber sido una muerte natural. Además nadie se acordaba de aquella profecía, digamos, ¿no? Así que volvió un nuevo bedel a tomar posesión del cargo y volvió a sentarse en ese sillón, y a los 3 días apareció de nuevo muerto. Es cuando alguien ya recordó las declaraciones del licenciado Andrés de Proaza, se revisaron los hechos, se revisaron los autos, y viendo la maldición que tenía este sillón del diablo, se acordó colgarle boca abajo de la sacristía de la antigua Universidad de Valladolid hasta el año 1909, en la postura ya indicada, ¿no?, boca abajo, a una altura superior a la de un hombre, y atado con 2 fuertes abrazaderas de hierro para que nadie se pudiera sentar en él. Tremenda historia, preciosa por un lado, sobrecogedora por otro, la historia del sillón del diablo que recuperaban Ángel del Pozo y Pedro García en esa Castilla misteriosa, en esa sección que tan importante labor está haciendo en pro de reconocimiento, de seriedad, de buen hacer y desde luego de alejarse de farándulas, chabacanerías y oscurantismos innecesarios, simplemente periodismo, y en un lugar, como decía nuestro compañero, decano en el periodismo de este país. Pues Ángel, un abrazo para Pedro también. De verdad que en Milenio 3 nos alegramos profundamente de dar la noticia, la primera noticia de este tipo que damos, de que unos compañeros y amigos han sido premiados por su labor. De verdad que un abrazo, no solo nuestro, sino estoy seguro de las miles y miles de personas que siguen Milenio 3. Pues muchas gracias, Iker, pero antes quería añadir, para dejar a nuestros amigos, a nuestros oyentes, con los dientes un poquito más largos, que quizás lo más sorprendente de esta leyenda es que el llamado Sillón del Diablo se conserva hoy en día. Y le podemos encontrar en el Palacio de Fabio Nelli, aquí, en Valladolid, en la plaza del mismo nombre, y que es la sede actual del Museo Provincial de Valladolid. Ángel, Pedro, un abrazo muy fuerte, de verdad, y muchísimas felicidades. Gracias.